Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus, #2, cariño, para ellos y ellos del signo de Cáncer, cariño. ¿Cómo estás, mi cangrejito? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Cáncer, corazón. Antes de empezar, nos vamos a recargar de buena energía. Cáncer, yo soy Cáncer como tú, ¿vale? Dime, porque justo iba a hacer lo que es el juego con el cuenco de cuarzo y ya empiezo a escuchar como voces, como sonidos. ¿Te está pasando a ti, Cáncer? ¿Te está pasando esto? Puede ser que como somos personas muy intuitivas, Cáncer, Escorpio, Piscis, puede ser que los seres de luz quieren advertir de algo a la humanidad. No solamente a mí, sino a muchas personas. Porque recuerda que todos estamos conectados, mi cangrejito. Pero bueno, empezamos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Muy bien, Cáncer. Mi cangrejito. Siento, mi querido Cáncer, que muchos de ustedes es como que estuviera viendo una lucha con tus emociones, Cáncer. A lo mejor de repente, yo que sé, hay algo que tú no quieres hacer, a lo mejor no quieres encontrarte con una persona, a lo mejor te sabe mal actuar como tú estás actuando y es como que tú estuvieras pidiendo a Dios, al universo, que por favor te ayude con la tentación, que por favor te ayude para que no te pongas en contacto con una persona o para que no hagas algo en tu vida, Cáncer. Siento, Cáncer, que es como que en ese momento quizás lo pasas bien, disfrutas, pero luego como que te entra el arrepentimiento. ¿Por qué lo he hecho? ¿Por qué otra vez? ¿Por qué he caído? ¿Por qué me he puesto en contacto con esta persona? ¿Por qué le he respondido? ¿Por qué le estoy siguiendo el juego? ¿Por qué? Yo siento, Cáncer, que muchos de ustedes es como que está viendo una lucha contigo mismo. Mi querido cangrejito, siento como que quizás en algún momento, Cáncer, como que ya eres consciente que tus actos pueden traer consecuencias, tanto lo que es a tu vida como también lo que es a tu entorno, Cáncer, con los demás, mi querido cangrejito. Pero bueno, mi querido Cáncer, no te sientas mal, somos seres humanos. En algún momento, corazón, tenemos debilidades. En algún momento quizás vamos a suponer que tú me dices, Richard, yo había jurado que es la última vez que iba a ponerme en contacto con esta persona y de la casualidad que me buscó y yo automáticamente respondí. O yo había dicho, Cáncer, que jamás iba a volver a repetir esto que yo he hecho y de la casualidad que otra vez vuelvo a caer o vuelvo a tropezar con la misma piedra. Lo importante, mi querido Cáncer, es que tú te estás dando cuenta que esto es bueno, esto es malo. Está viendo un despertar, mi cangrejito. Está viendo un despertar. Vamos a ver signos. Vamos a ver, Cáncer, vamos a ver.
¿Qué más me dicen? Signos. Me sale un Capricornio, me sale Piscis o Acuario, me sale Aries, cierras con un Libra. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Vamos a ver iniciales Cáncer, vamos a ver iniciales Corazón. Estás luchando con tus sentimientos, mi querido Cáncer. La letra O, la letra I, la letra P, la letra T y cierras con la letra C de casa. Muy bien, corazón. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Cáncer. Vamos a ver, corazón. Mi querido Cáncer, vamos a ver. Me sale la carta del 3 de espadas, Cáncer. A ti te sabe mal una situación, Cáncer. A ti inclusive como que a veces te sabe mal tus decisiones, tus impulsos, mi querido Cáncer. Esta carta, cariño, nos hablan de traiciones. Nos hablan también la carta del 3 de espadas de decepciones. Nos hablan también de luchar con nuestros sentimientos, Cáncer. ¿No será, Cáncer, que a lo mejor tú sabes que volviendo con una persona o quizás dando una oportunidad o poniéndote en contacto con una persona, las cosas no van a cambiar? O tú de repente, Cáncer, quedas con alguien y tú sabes que el quedar con esta persona simplemente es algo que va en contra de tu evolución. Porque siento que a ti te sabe mal, siento que tú haces algo, siento que tú actúas y te sabe mal, Cáncer. Por eso te digo, puede ser que te estás dejando llevar por el impulso. Somos humanos, Cáncer. Y en algún momento vamos a caer lo que es en la tentación. En algún momento vamos a hacer cosas en las cuales nos vamos a arrepentir. Pero poco a poco, Cáncer, tú te das cuenta entre el bien y el mal. Poco a poco, cariño, tú te das cuenta que lo que estás haciendo no es correcto. Y vas a ver que va a llegar un día en el cual tú vas a decir, basta ya, no quiero continuar con esto. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Mi querido Cáncer, vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Cáncer, Cáncer, Cáncer. El tarot de la New, mi querido Cáncer. Me sale la carta de la Reina de Copas al costado de la carta de la Luna. Cáncer, ¿qué te pasa, cariño? Es como que, mi querido Cáncer, te golpeas en el pecho y dices, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, no lo vuelvo a hacer. No vuelvo a caer con esta persona, no vuelvo a actuar de esta manera, no vuelvo a tomar esta decisión. Te estás culpando, Cáncer. Entonces, esto no es bueno, cariño, porque te hace sentir mal. Ya, lo que ha pasado. Cariño, lo has disfrutado, has tomado esa decisión, estás recapacitando, pero ya está, Cáncer. No te tortures, no te castigues, mi querido Cáncer. ¿Por qué? Porque aquí hay un personaje que mira en el suelo. ¿Por qué lo he hecho? ¿Por qué estoy actuando de esta manera? ¿Por qué lo he llamado? ¿Por qué he aceptado esa invitación? Y aquí, cariño, tu conciencia. La carta de la Luna, cariño. Tu conciencia, Cáncer. Vamos a ver, vamos acá más cartas. Vamos a ver, mi querido Cáncer. La carta del colgado. Te preguntas, Cáncer, si esta persona también siente lo mismo o si esta persona lo afecta en algo. Yo diría, mi querido Cáncer, que no. Siento que a la persona que más lo afecta todo esto es a ti. A ellos no. Porque sale el colgado, cariño. A lo mejor de repente en ese momento, pues sí, pero luego se lo pasa rápido. Porque es la carta del colgado, ¿ves? Es una carta que se puede recuperar si quieres rápido. Pero eres tú. Eres tú que te sabe mal. No todo tiene que ser relacionado con el amor, relacionado con la pareja. A lo mejor me dice, Richard, me compré una casa, me compré un carro,
me he comprado ropa, me hace falta dinero, pero sin embargo he gastado, me he hipotecado. ¿Por qué lo he hecho, Richard? ¿Será un error? Cáncer. Stock pro, como dicen aquí en Cataluña, pro, alto, alto cáncer. Mira. Lo hecho ya está hecho, cáncer. Ahora tú tienes que apechugar. Ahora tú tienes que afrontar esto. Buscar soluciones. Pero tú martirizándote, tú castigándote, cáncer, no vas a lograr nada. Al contrario, te va a dar lo que es un ataque de ansiedad. Relájate, cáncer. Tómate las cosas con calma. Ya está hecho. Ya está hecho. Ahora busca soluciones. Busca oportunidades, cáncer. Tú llévalo a tu terreno. Puede ser en lo material, puede ser lo que es con tu pareja, puede ser con tu ex, puede ser un amante también. Pero a ti te sabe mal. ¿Por qué lo he hecho? No lo vuelvo a hacer, Richard. Te juro que no lo vuelvo a hacer. No metas el nombre de Dios en vano. Simplemente di, lo siento, no lo volveré a hacer. Ya está, cariño. ¿Te arrepientes de algo, cáncer? O a lo mejor de repente te arrepientes de haberle dado lo que es una oportunidad a una persona también. Vamos a ver qué arcángel te acompaña en esta semana, mi querido cáncer. Vamos a ver qué arcángel te acompaña en esta semana, cáncer. Dice, sensibilidad. Estás sensible, cáncer. Estás sensible porque tienes un buen corazón. El arcángel Aniel. Eres extremadamente sensible a las energías y a las emociones en este momento. Hónrate a ti mismo y a tus emociones. Estás, como se dice, estás a flor de piel. A la mínima que te dicen algo, te echas a llorar también, cáncer. Estás muy sensible. A la mínima que a lo mejor escuchas una música, te echas a llorar o te viene el recuerdo de ese momento, de esa situación. Te vas a ver una película, cariño, y si hay un punto de drama, te echas a llorar. Estás sensible. Esto va a pasar. A lo mejor hay algún planeta que se está cruzando por tu signo, cariño. A lo mejor es Marte o Mercurio retrógrado. Yo no soy astrólogo, ¿vale? Pero hay algo que te está afectando. Estás a flor de piel, cariño. Por cualquier cosa te echas a llorar. Richard, no entiendo qué me está pasando, Richard. No entiendo por qué miro una noticia, miro una película, escucho una música y estoy como María Magdalena, llorando. Estás sensible. Pide al arcángel Aniel que por favor te ayude. Esto va a pasar, mi querido cáncer. En algún momento nos pasa a todos. A mí, a la Lupe, al signo de Géminis, al signo de Acuario. Somos seres humanos. A lo mejor estás viendo cosas que te causan dolor. Evita esto, cáncer. Evita, mi cangrejito. Vamos a continuar, cariño. Vamos a ver, cáncer, qué me dice el tarot de los ángeles guardianes. Cáncer. El tarot de los ángeles guardianes, mi querido cáncer. El tarot de los ángeles guardianes, mi querido cáncer. Me sale la carta del 5 de tierra. Carencia, preocupación, asistencia. ¿Te preocupa mucho tu futuro? ¿O te preocupa mucho el futuro de los demás? O de repente si tú has hecho una inversión, o quizás me dices, Richard, no sé si estoy en el lugar correcto, en el trabajo correcto. Siento, mi querido cáncer, que esta carta te dice, si una puerta se cierra, otra se abrirá, mi querido cáncer. Si tú en este momento de repente piensas que vas a perder el trabajo, si a lo mejor tú piensas, cariño, que te van a echar de un trabajo, o me dices, Richard, se me está acabando los ahorros, tengo muchas deudas en la familia, en tu vida. Me están diciendo, si una puerta se te cierra, otra se te abrirá, porque hay un ángel, cariño, que te va a ayudar, mi querido cáncer. Tranquilo, tranquila. Vamos acá más cartas. Cáncer, 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 corazón. Cáncer, cáncer, cáncer. Me sale la carta del caballero de aire. Intelectual, determinado, motivado, mi querido cáncer. Yo siento, cáncer, que tú te vas a levantar. Vas a resurgir como el ave fénix. Muchos de ustedes, cáncer, posiblemente están pasando por una decepción,
O de repente no has encontrado lo que es un reconocimiento en casa, con la pareja, en el trabajo. Estás un poco decepcionado, decepcionada de cómo ha ido tu vida o de cómo está yendo tu vida, mi querido Cáncer. Pero vas a resurgir como el ave fénix. Te vas a recuperar. Es como que en ese momento sientes que tu mundo se desmorona, pero sin embargo, luego aparece una vocecita que te dice: Cáncer, reacciona. Todo va a ir bien. Cáncer, adelante. Cáncer, vas a tener una oportunidad. Tu mundo no está perdido, Cáncer. Entonces, corazón, arriba los ánimos, mi querido cangrejito, que todo se va a poner en orden. ¿Vale? Es una semana en la cual estás un poco nervioso, nerviosa, pero esto nos pasa a todos. Vamos a ver, cariño, qué me quiere decir el cuenco de cuarzo. Tú solamente toma lo que es tuyo. Empezamos, corazón. Hay una persona, Cáncer, que puede ser que se llama David, necesita de ustedes. O vas a saber algo de esta persona. No sé por qué siento, Cáncer, que hay alguien que te quiere pedir perdón. Hay alguien que posiblemente puede ser que se ha dado cuenta tarde de que te necesita a su lado. Perdón, cariño, que te necesita a su lado, Cáncer. Está un poco preocupado. No sé por qué me muestra aves. A lo mejor vas a recibir algún tipo de señal o de mensaje o noticia de esta persona. O puede ser alguien de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. Hace poco, Cáncer, o posiblemente te va a pasar ya, vas a tener una reunión o un encuentro con una persona. No todo tiene que ser pareja, no. Pero ese encuentro, esa reunión, Cáncer, es como que te va a llevar a ver la vida con otras luces, con otro concepto. Vas a tener una conversación tan agradable o has tenido una conversación tan agradable que te lleva a pensar de una forma diferente. A lo mejor ese contacto, ese trato que tú has tenido, vas a tener, es una persona que vibra bien, también muy espiritual. No todo tiene que ser pareja. Para algunos quizás es tu ex, tu pareja, una persona que te gusta. Para otros quizás, Cáncer, es una persona relaciones kármicas, con la cual en algún momento de tu vida tú has tenido algo con esta persona y te vuelves a encontrar otra vez en este presente. O te llama la atención una persona. Mira, a veces pasa, Cáncer, vamos a suponer que tú subes al metro, al bus, en tu combi, cariño, o de repente en el avión también, y coincides con una persona. No lo conoces de nada a esta persona, pero da la casualidad que empiezas a conversar, da la casualidad que es muy detallista, y a ti te llama la atención. Y no es porque de repente te guste como pareja, simplemente que dice Richard, fue encontrarme con esta persona y he sentido automáticamente una conexión. Y no sé qué es. Y es como que a lo mejor ustedes toman rumbo diferentes, pero te queda ese recuerdo. Y estoy seguro que esta persona también se va con ese recuerdo, mi querido Cáncer. Muchos de ustedes, cariño, van a coincidir con una persona con la cual en otra vida ya tenían una historia. Por eso que te queda esa sensación de una forma extraña. ¿Qué ha pasado aquí, Richard? ¿Por qué lo recuerdo? ¿Por qué lo pienso? ¿Por qué siento que ha habido algo entre nosotros? Vamos a ver, Cáncer. Algunos de ustedes, Cáncer, no digo todos, hagan memoria, ustedes ya habían coincidido en este presente. A lo mejor en un parque, una guardería, una escuela, haz memoria.
Si tú retomas contacto con esta persona, o si a lo mejor de repente se pasan los números o un contacto, vas a ver que en el transcurso de esos días, de esos meses, te va a llevar lo que es a la verdad. A lo mejor encuentras una foto, a lo mejor coincide que a lo mejor han estudiado juntos, yo qué sé. Hay algo que les une, Cáncer. Hay algo que les une. Muchos de ustedes, mi querido Cáncer, les encanta el fútbol, mi querido cangrejito. Curiosamente, a mí no me gusta mucho, yo soy Cáncer, pero hay un grupo de ustedes que sí. O quizás inclusive de una forma profesional también. Porque he visto un personaje que está vestido con un traje deportivo y que está viendo mi lectura, a lo mejor de una forma profesional. Últimamente, mi querido Cáncer, tienes como esa percepción que alguien observa. A lo mejor puede ser un ángel o un ser querido. He sentido que sale de mi boca una palabra que dice mamá. Mamá, Cáncer. Alguien siempre te toca por aquí, en el lado izquierdo. Dime si tienes huellas en tu cuerpo, en el lado izquierdo. Alguien te toca, Cáncer. La persona con la cual tú tienes un recuerdo o una conexión, ¿tiene moto o tiene carro? Especialmente moto, porque me ha mostrado una moto. O tú de repente tienes un recuerdo cuando con este personaje te paseabas en moto, o a lo mejor cuando ustedes han coincidido en el trabajo, esta persona tenía su moto o tiene moto. Una moto, cariño, lineal. Extrañas mucho a una persona muy especial como un familiar. Puede ser amigos, pueden ser padres, ya no están en este plano terrenal. A ti te dolió mucho que esta persona partiera, Cáncer. Quizá de repente por eso, mi querido Cáncer, como te dije al principio de la lectura, últimamente estás como María Magdalena. Lloras en cada esquina. Ves una película, ves algo, lloras, sufres. Siento que hay algo que tienes que sanar. Siento que hay algo que tienes que soltar. He sentido la presencia de un varón que también sufre, Cáncer. Hay un varón que ya no está en esta tierra y que para ti fue muy especial, también sufre. Últimamente, mi querido Cáncer, te pesan los músculos. Puede ser el estrés. Siento que estás pasando por un momento un poco tenso, tensa. No todo tiene que ser amor. Puede ser laboral, puede ser enfermedad, puede ser el amor también. Pero tienes que mantener la calma, Cáncer. Mantén la calma. Siento que estás un poco nervioso, nerviosa. Siento que en algún momento, Cáncer, es como que tú te arrepientes de tus decisiones o de tus acciones, Cáncer. Te vuelvo a decir, mi cangrejito, lo hecho está hecho. No te sientas mal. Somos seres humanos, Cáncer. No te tortures más. Todo es aprendizaje. Nada es por casualidad, ni nadie llega a nuestras vidas por casualidad. Todos son maestros de vida, Cáncer.
No te arrepientas de haber amado. No te arrepientas de haber compartido. No te arrepientas de haber hecho un viaje o de estar con una persona. Porque era necesario que tú actúes de esta manera, cariño. Entonces, el cuenco de cuarzo te pide, mi querido Cáncer, calma, calma. El cuenco de cuarzo te dice, mi querido Cáncer, que todo se va a solucionar, que muy pronto las cosas se van a poner en orden, que muy pronto vas a tener noticia de una persona y que muy pronto tu corazón va a sanar. Es como que estás llevando todo al extremo. Te lo estás tomando todo a pecho, Cáncer. Y tienes que saber manejar las energías. No sé por qué te duele tanto una situación, pero tienes que sanar, Cáncer. Sanar. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio, Cáncer. Respuesta en el tarot egipcio. Opción 1, opción 2. 7 segundos, ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del mago es un sí, puede ser que estás lidiando con un Aries. Opción 2, la carta del loco es un no, Libra, cariño. Vamos a ver qué me dice en economía, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Cáncer. Economía. Me sale la carta del mundo, la carta también del 5 de espadas, la carta del 5 de bastos y cierras con la carta del paje de espadas. ¿Has tenido algún tipo de enfrentamiento, choque relacionado con la economía, cariño? Siento, mi querido Cáncer, que las cosas se normalizan. Pero tienes que ir con cuidado porque hay una persona que se ha quedado resentido o resentida contigo, Cáncer. O de repente la envidia te está envolviendo tu mundo, mi cangrejito. Pero las cosas se van a arreglar. Hasta hace poco estabas de repente un poco tenso o tensa con ellos, porque aquí yo veo lo que es un conflicto. Pero la suerte te sigue, cariño. Hay mucha envidia, Cáncer. Posiblemente puede ser que vas a cerrar un contrato o un documento, mi querido Cáncer. Estás un poco tensa porque a lo mejor me dice Richard, no sé si podré estar lo que es a la altura o podré de repente cubrir esos gastos. Pero tenemos la carta del paje de espadas, cariño. Si una puerta se cierra o si a lo mejor de repente algo no te desenvuelves bien, vas a tener oportunidades. Entonces no te preocupes, Cáncer. Suelta tus miedos. Siento que tu peor enemigo en estos momentos son los miedos, Cáncer. Siento esto. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Cáncer. Para muchos de ustedes vas a tener un encuentro con una persona que puede ser mayor de 40 años. A lo mejor tienen hijos en común o esta persona tiene familia o tú tienes familia. Este encuentro puede ser en una escuela, una guardería, un parque, un centro comercial. O de repente tú sacas a pasear a tu perro y te encuentras con esta persona. Mayores de 40 años, mi querido Cáncer. Mayores de 40 años. La carta del 3 de bastos. Hay una persona, mi querido Cáncer, en la distancia. A lo mejor también le separa fronteras, continentes inclusive, con la cual con esta persona, cariño, ustedes han tenido algo pasional, solo pasional. Esta persona le encanta la playa, el mar, surfear, puede ser que tenga tatuajes, puede ser de cualquier signo, cabello castaño, cabello rubio, te extraña, Cáncer. La carta del caballero de bastos. Siento, mi querido Cáncer, que muchos de ustedes van a tener lo que es armonía o buena comunicación con una persona de elemento fuego. Puede ser Leo, Sagitario, Aries. Una persona que le encanta la actuación, el arte, la música, o puede ser también lo que es una persona famosa. Pero vas a tener un encuentro con esta energía. Puede ser inclusive solteros y solteras que muchos de ustedes
Van a conocer a una persona en una reunión, en una fiesta, una discoteca, en un antro. Vas a conocer a alguien, mi querido Cáncer. Ya me contarás. Te quiero, mi cangrejito. Todo va a ir bien. Nada es por casualidad. No te arrepientas de tus decisiones. Lo hecho ya está hecho y te quiero. Hasta la vista, Cáncer. Sé feliz.